que se realizan. La idea es prolongar la vida útil de un dispositivo, siempre. ¿Sí? Entonces, todos los ejemplos que me dieron, aunque no lo pudiera parecer, por ejemplo, con las calibraciones, no podría parecer que va hacia este sentido, pero se ve más claro cuando, por ejemplo, el abrir la computadora y limpiarla, la idea es que el dispositivo nos sea funcional más tiempo. De ahí viene prevenir desperfectos también, cosas que no sucedan bien. Allí viene más claro. La calibración incluso nos dice. Calibración, el reemplazar piezas, la lubricación, la limpieza, entre otros. ¿Sí? Entonces son todo lo que puede suceder, pero recuerden siempre, la idea es prolongar la vida útil de un dispositivo, prolongar su vida, que se mantenga trabajando más tiempo de lo que nosotros, más tiempo de lo que debería, mínimo, si se puede más, mejor. ¿Vale? Entonces nos dice que bueno, nos vayamos a la página 15 del libro que les dije. El libro es Introducción al programa de mantenimiento de equipo médico y vamos a ver las definiciones que están ahí. Sobre las definiciones, déjenme muevo el documento. Yo ya lo tengo ahí en la 15, es la 16 del PDF. ¿Sale? Entonces ahí está, la 15 del PDF es este. Perdón, empieza en el 16, no en la 15, o en la página 12 del libro. Entonces aquí empiezan algunas definiciones. Todo el libro, si lo pueden ver, miren, me voy a ir así rápido todo el libro, está subrayado. ¿Sí? Entonces, ¿qué más pueden pedir? Se los dejé subrayado todo el libro. Entonces ahí está, hasta creo que con colorcitos en algún lado. Déjenme ver si tiene colorcitos en algún lado. O tal vez alguien se puso a subrayarlo encima de lo que yo subrayé. Y lo iba subrayando en las clases. Porque yo lo tenía con colorcitos. Sí, se pasaron de lanza, lo subrayaron encima de lo que yo tenía subrayado. O tal vez te lo tenía con colorcitos en otro lado. Ah, no lo sé, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que está subrayadito, está bonito para que se pongan a leerlo. Si quieren echárselo en Semana Santa, pues ya ahí está la parte más importante. Entonces, ¿qué, ¿qué hay? Primero una prueba de recepción. Es comprobar que las características coinciden con las que figuran en la orden de compra. Vamos a entrar más en detalle sobre esto más adelante. La idea es registrar el equipo en el sistema. La calibración, aquí viene una definición formal. Los niveles de energía se deben de medir y si hay discrepancia con respecto a los indicadores, se necesita realizar ajustes para que el dispositivo funcione conforme a las especificaciones. Aquí nos ponen varios ejemplos. Algunos equipos médicos cuando tienen fines terapéuticos, es decir, que la salida de energía va al paciente, por ejemplo, los desfibriladores, unidades electroquirúrgicas, estimuladores de fisioterapia, requieren calibración periódica. Este es muy importante. Lo mismo, aquí está otro ejemplo grande. Yo les di dos ejemplos, aquí nos pusieron otros tres. El más importante, un desfibrilador. ¿Qué pasa si la cantidad de energía que necesitan suministrarle a un paciente se pasan? Le van a poner una quemada primero y luego pues es más de lo que necesitan. Y caso contrario, le ponen menos energía, pues no van a hacer se va a quedar fibrilado el corazón, no va a hacer su función para desfibrilar. Los otros equipos que menciona aquí, que también requieren calibración periódica para asegurar su precisión, son que realizan mediciones, ¿sí? Que normalmente van conectados al paciente, pero no para hacer un fin terapéutico, sino para obtener una medida del paciente. Entonces puede ser un electrocardiógrafo, los equipos de laboratorio, las básculas y espirómetros. ¿Sale? Entonces son algunos ejemplos que lo requieren. Otra definición, bueno, la de ingeniero clínico, la departamento de ingeniería clínica ya las vimos. Nomenclatura descriptiva común, es decir, ¿cuál es el nombre en la nomenclatura? Es equipo de electrocirugía monopolar bipolar, es decir, ese es el nombre, le podríamos decir el nombre científico del equipo.
pero luego viene el proveedor y le da un nombre y te venden, te voy a vender un generador para electrocirugía. Entonces, ese es el nombre que le da el proveedor. El nombre en la nomenclatura es el nombre formal para todos los equipos, no importa de qué proveedor sean. Y luego viene el nombre del proveedor para el modelo. Entonces, cada proveedor le da un nombre que se le pegue la gana. Ahorita me estaba acordando como el de Iron Man. Entonces, le pueden poner el nombre específico para el modelo que quieran. ¿Sí? Mantenimiento correctivo, que formalmente es proceso para restaurar la integridad, la seguridad o el funcionamiento de un dispositivo después de una avería. El mantenimiento correctivo y mantenimiento no programado se consideran sinónimos de reparación. Entonces es todo, todo tipo de reparación después de una avería es mantenimiento correctivo. Y ahora me remonto más a la cuestión del impermeabilizante. ¿Sí? No hay avería realmente, entonces por eso no es correctivo. Aquí creo que lo explica mejor de lo que yo lo pude haber explicado. Un desperfecto, situación en la que no cumplen los requisitos ni de funcionamiento ni de seguridad. Quizá funcione, pero no es seguro. O quizá es seguro, pero no está funcionando. Entonces puede ser una o la otra. Cualquiera de los dos puede generar un desperfecto en la que se produce una rotura o ambas cosas. Inspección. Formalmente, actividades programadas que son necesarias para asegurar que un equipo funciona correctamente. Se realizan normalmente, aquí lo ponen como siempre, yo lo pondré normalmente porque no es necesariamente que sea siempre. Se realizan junto con el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo o la calibración. Pero también se puede, miren, aquí está, me adelanté. Pero también se pueden realizar de manera independiente como actividad programada o a intervalos definidos. Sí, como lo que les decía, me voy a dar el rol y literalmente es eso, van a ir a pasear al hospital y van a decir, es que fui a hacer la inspección, y entonces puede que se avienten el primer piso y al final del primer piso desde su departamento esté la cafetería. Entonces ya pasan a la cafetería y regresan con un cafecito y van inspeccionándolo todo para ver si todo está funcionando correctamente. Mantenimiento preventivo, todas las actividades programadas necesarias para garantizar que un equipo funciona correctamente y está bien mantenido. Aquí está el otro que yo les decía que existía y que estaba en medio de los dos, pero no es común en la cuestión biomédica, incluso los ingenieros clínicos es poco común que conozcan un mantenimiento predictivo, hasta en el lenguaje no existe, porque el mantenimiento predictivo es más industrial, sí, es más, los personas que trabajan en talleres mecánicos lo van a saber decir, o lo van a entender más. Porque es Componentes más que ya se sencillo. están desgastando, cosas así que saben que tienen un uso. A eso se Exacto, refiere, ¿no? exactamente. Por ejemplo, con una bomba, si ustedes le acercan un termómetro y está funcionando bien, y no sé qué temperatura debe tener, pero pues ya tienen ahí establecido más o menos qué temperatura debe de tener el trabajo, la ponen a trabajar, media hora después tiene una temperatura, una hora después tiene otra temperatura, 5 horas después tiene otra temperatura, se va calentando poco a poco, cada vez más. Cuando llegan a las 5 horas, y lo estoy haciendo como suposición, ¿no? Más o menos, no es necesariamente que sea a las 5 horas, depende del tipo de máquina. Le acercan el termómetro y si está más arriba de lo que normalmente debería de estar, entonces es un predictivo, y por eso es predictivo, de que tal vez los empaques están desgastados, como dice David. Entonces está haciendo fricción en algún punto, entonces por eso está calentando más. O los engranes ya no están en el correcto funcionamiento, o no tiene el aceite necesario y por eso se calienta más. Entonces es para ver la frecuencia de avería de diferentes tipos de componentes sustituibles. De hecho, eso es algo que yo también veo mucho en el negocio. ¿Cómo? Por ejemplo, pues nosotros también tenemos molinos de carne, tenemos una mezcladora para también mezclar carne. Tenemos, ¿qué más?
¿Qué más tenemos? Una empaquetadora al vacío y cositas así. O sea, y tú ya sabes, por ejemplo, tanto tiempo funciona y le tienes que hacer el cambio. Y por ejemplo, con los molinos, pues muchos tienen empaques porque generan fricción al estar moviendo. Y tú dices, ¿sabes qué? Cada tanto tiempo tengo que estar cambiando los empaques. Tú más o menos sabes lo mucho que se gastan o lo poco que se gastan y le cambias el empaque, por ejemplo, cada mes, cada 2 meses. Exactamente. Así también, por ejemplo, en los coches, las llantas. Es el otro ejemplo claro de predictivo. Antes de que truenen, ya sabes que llevan tantos kilómetros recorridos, entonces ya más o menos sabes que va a fallar en algún momento. En el campo de la parte clínica, ¿por qué no se realiza? Miren, esta es la razón. Se hace principalmente en un centro de salud que posee una gran cantidad de dispositivos médicos de un solo fabricante o de un solo modelo. Entonces necesita ser un hospital grande de especialidad que se enfoque solamente en algo, para que sus equipos médicos sean un montón del mismo modelo o del mismo fabricante. Para que, por ejemplo, así como lo dice David, ya sé cuándo le tengo que cambiar los empaques para saber cuándo, por ejemplo, las baterías ya llevan 7 años, entonces es un predictivo de que mis baterías ya van a fallar. Entonces tengo un montón de baterías en el almacén, las compré hace medio año porque yo sabía que iban a fallar y listo, ya se las cambio antes de que me falle. Entonces lo predigo que ya están a punto de morir, entonces ya le toca el cambio. Válvulas, bombas, sellos son ejemplos que suceden aquí. Como les digo, no suele suceder porque la cantidad de equipos médicos que normalmente hay en un hospital es muy variable. Y muchas veces de un mismo equipo tienen de 3 fabricantes diferentes. Y cada uno de esos fabricantes tienen 2 equipos de diferente modelo. Entonces las piezas no le quedan, no coinciden nada con ninguna pieza. Entonces no vas a tener en el almacén tantas piezas para pedir porque no te va a convenir el mandar a pedir la caja completa del recambio. Para eso es que conviene el predictivo, para mandar pedir toda la caja y le vas a hacer las 12 piezas el cambio al mismo tiempo. Entonces, por eso es que no es muy común, pero ese es el mantenimiento predictivo. Prácticamente no vamos a hablar de él, esta es la parte en la que más se las menciono, y eso porque es muy industrial. ¿Okay? Eh, Inspección de funcionamiento, similar, o sea, la inspección general no tiene la finalidad de prolongar la vida útil del equipo, sino solamente evaluar su estado actual. Yo les pondría, bueno, esta es más específica hacia el funcionamiento. Algunas veces a las inspecciones de funcionamiento se les llama inspecciones de verificación del funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una inspección de funcionamiento? Vas prendiendo los equipos y dices, sí está jalando, está prendido el foquito, no hay ningún problema, la enfermera me dice que todo está funcionando. Listo, inspección de funcionamiento. ¿A qué hago diferencia yo con la otra inspección general? Es que además de que tú vas viendo que funciona, vas checando cosas que puedes mejorar. Cosas sencillas, así como de, bueno, aquí abro la puerta y mi equipo corre el riesgo de que al abrir la puerta, tal vez alguien lo vaya a tirar, que no tengan el suficiente cuidado. Voy caminando y le pregunto a la enfermera y me dice, es que ya sabe, joven, ya sabe, Inge, no sé cómo funciona esto y siempre me está generando problemas y siempre lo tengo que apagar, desconectar y volver a conectar. Eso no es bueno para el equipo. Entonces, ¿qué hago yo en mi inspección? En mi inspección me di cuenta, bueno, le voy a hacer un manual o le voy a hacer unos letreritos y se los pongo ahí en la pared y listo, no me apagues, recuerda que tienes que hacer esto. Golpes que le estén dando con alguna puerta a cada equipo puede ser otro ejemplo. Entonces, eso es la diferencia entre inspección de funcionamiento más peculiar, más particular, como lo dice aquí, a la inspección general que yo siempre les sugiero si llegan a un hospital. Es como un plus, es como el lujo de decir, por eso hay un ingeniero y por eso no somos unos técnicos que solamente arreglamos cuando ya se descompuso.
Somos ingenieros porque sabemos cómo mejorar eh, el aspecto laboral de los médicos y de las enfermeras. Entonces es el plus elegante del ingeniero biomédico. Ok, mantenimiento preventivo. Habitualmente se programa intervalos definidos y tiene tareas de mantenimiento como lubricación, limpieza, por ejemplo de los filtros, o cambio, que también puede ser de filtros, que comúnmente se desgastan, por ejemplo cojinetes, o que tienen una vida útil limitada, por ejemplo algunos tubos. Por lo general es el fabricante el que establece los procedimientos e intervalos. Esta es la parte importante, hay que hacerle caso siempre al fabricante. ¿Sí? El fabricante es el que les va a decir qué hacer. En el caso de los coches, que es más tangible, vayan a su coche y seguramente si no lo han perdido, hay un manual de su coche. Entonces es un librito y hasta el final del librito normalmente viene qué hacerle cuando cumplió 10.000 kilómetros y viene así tachadito y en plumitas qué sí le tengo que hacer, qué no le tengo que hacer. Lo mismo con los equipos médicos. En el manual viene qué tienes que hacer, qué procedimientos tienes que realizar y si no vienen en el manual, normalmente los fabricantes de los equipos grandes que ustedes van a tener o de los equipos más relevantes, hay que molestarlos con correos. Es un correo, otro correo, servicio técnico, disculpe, le llamé, le mandé un correo, otra llamada, hasta que te contesten cuáles son los procedimientos que tienes que realizar. Más adelante lo vamos a ver, pero muchos no lo van a hacer ustedes. Sí, esa es una realidad que siempre se las hago aquí. No, a veces ni siquiera van a tocar a los equipos. O sea, la foto que les puse del tomógrafo de ANER, en el que me mandó las fotos a ANER ni siquiera lo tocó. O sea, sí, tal vez le hizo así o dijo, ah, no, pues está chido y déjale, tomo unas fotos, pero no le metió mano. A un tomógrafo solamente los dueños del tomógrafo, bueno, los proveedores del tomógrafo le meten mano, ¿sí? Son equipos, o bueno, le metes mano hasta que ya está descompuesto, hasta que ya no lo quieren, hasta que ya sabes que no vas a contratar a algún técnico especializado o que no vas a contratar a la empresa para que le hagan el servicio. Hasta ahí le metes mano e intentas hacer lo que puedas hacer. Como ejemplo, he trabajado con cuatro resonancias magnéticas, dos de, dos de humanos y dos experimentales. Los dos de humanos ni de loco te dejan tocarlo. O sea, no, olvídate, no, tú no le puedes hacer nada. Tú nos avisas todos los avisos que te manden en la pantalla. Tú nos dices qué está haciendo y si acaso te decimos que le hagas una prueba sencilla. Con los de 7 terlas, los experimentales, pasa diferente porque valen menos, son menos utilizados. No corres el riesgo de que sea un humano el que estás ahí en medio y que le haga daño. Las empresas a veces no son tan grandes como las de los 3 Teslas, como las de los humanos. Son más pequeñas las empresas de los experimentales. Entonces me tocó con uno que ya no tenía firma del... Es más, la empresa ya no existía. Era... Ya ni me acuerdo cómo se llama. La marca... Ay, ahorita me... Ah, se llama Variant. Sí, era la empresa. Entonces nos pusimos a buscar a Variant. Bueno, yo no, nada más me lo platicaron qué sucedió. Se pusieron a buscar a Variant, que fue el que les vendió el resonador magnético. Entonces empezaron a llamar a los teléfonos y no contestaban los teléfonos. Entonces, pues quién sabe qué habrá pasado con Variant. Entonces empezaron a investigar, mandar correos por aquí y por allá y de repente alguien les dijo es que Variant fue vendido a Digilent. Entonces Digilent, que es una empresa que hace un montón de cosas, le interesaron ciertas partes de lo que hacía Variant. Entonces le dijo, bueno, te compro toda tu tecnología. Entonces hicieron una compra de la empresa completamente y la absorbieron. Variant desapareció y nos dejaron ahí al resonador sin ninguna clase de soporte. Por ahí alguien dijo, ah, bueno, es que
Digilend es el que absorbe todo, entonces refiérete a Digilend. Entonces le escribes a Digilend y Digilend había despedido a todos los que trabajaban en Variant en la parte de resonadores. Entonces Digilend ni le importaban los resonadores, no tenía ni idea de qué onda. Y las personas que sabían qué onda ya las habían corrido. Entonces fue así como de, bueno, ¿y qué le hacemos? Pues no sabemos, ahí tienen los manuales, ¿no? Entonces, pues ahí muévanle a los manuales. Entonces, fácil duró 3 años sin un servicio técnico especializado de la empresa. Y obviamente las personas que corrieron, pues es dificilísimo encontrarlos. O sea, ¿cómo sabes quién trabajaba ahí? Y luego dónde lo buscas y luego quién sabe qué otra empresa haya corrido. Entonces, con los pocos manuales que había, que la verdad estaban súper tristes, le intentábamos hacer lo que podíamos para que siguiera vivo el pobre Variant. Me tocó hacerle calibración, o sea, le hacíamos la calibración mínimo cada mes. Entonces la calibración también estaba horrible. Yo sentía que no hacía nada con la calibración, o sea que yo sentía que quedaba igual. Y tiene más o menos un año que me dijeron que había tronado. Entonces cuenchó porque el compresor les empezó a fallar y pues obviamente no había nadie que supiera bien qué onda. Le intentaron hacer varios menjurjes, pero pues no pudieron. Y total les terminó tronando y la empresa desapareció. Entonces, aguas con las empresas con las que les compran equipos, esa también es otra importante. De preferencia que es una empresa grande, que no vaya a desaparecer, Que sepas que no va a quebrar. que sepas que no va a quebrar. Yo me acuerdo de los coches, había unos coches hace tiempo que vendieron unos chinos. Los FAO. Ándale, esos meros, los FAO. ¿Alguien ha visto un FAO últimamente? Yo el último que vi lo vi hace como 4 meses y El apenas último que vi, estaba. lo vi hace como 5 años. Sí, o sea, y es uno, y la verdad le costaba un trabajo al pobre Fabo andar en la carretera, pero un trabajo, y no creo que hayan vendido pocos. O sea, la verdad es que se vendieron muchos, pero ya ninguno anda jalando. Entonces, te habla el comprarle una marca de renombre, pues no solamente no estás haciendo fifi nada más, le estás comprando la experiencia que tiene, la formalidad que tiene, estás comprando el soporte que te va a dar en México, porque la otra es que te contesten de otro país y que ni siquiera te hablen así en español, ¿no? Y que tengas que andar ocupando el traductor de Google y a medias entendiendo qué es lo que dicen para comunicarte con ellos. Entonces, esos son cosas que hay que tener cuidado, cosas que hay que tener prevención. Pero bueno, me regreso al tema. ¿Alguna duda con las definiciones hasta el momento? No, profe, está ¿Todo bien? interesante, está potente. Sí. Entonces las marcas que, bueno, venden los equipos no ofrecen en sí el mantenimiento preventivo hasta que ya esté casi muerto el equipo. No, sí. De hecho, es algo que tú cuando vayas a hacer una compra hay que verificarlo y hay que... No sé por qué me entendiste eso, o no sé en qué parte me perdí, Gerardo. Ah, Pero es que no, se me cortó tantito. más bien es al contrario. Es las empresas, normalmente en los equipos grandes de los hospitales, ustedes no le van a meter mano. Ustedes le van a meter mano, así como les enseñé de ANER. Y le dije, es que ten cuidado con eso, si le vas a meter mano. Le van a meter mano hasta que ya no haya contrato y que el hospital ya haya dicho o que tú intuyas que ya no le van a meter contrato con una empresa de mantenimiento o o Como con para el... no anular las garantías, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Sí, si tú le metes mano y pues algo sale mal, Lo echas a perder, pues obviamente no te van a hacer válida la garantía de, güey, pues no mames, yo ni siquiera lo agarré o no lo toqué. Pues sí, exactamente. sí, tiene, pues hasta en los coches pasa así. De hecho, cuando los sacas y pues la mayoría de los coches es raro que los puedas comprar así, ¿cómo se llama? Pues de contado. De hecho, de cierta manera como que ya te amarran y es así de, ¿sabes qué? Pues tanto tiempo está asegurado y para que la garantía se haga válida y todo este rollo, tienes que traerme el coche y estarlo reparando aquí
en el taller, pues en el oficial, por ejemplo. Así nos pasó con un coche de mi hermano, que es Toyota. Sí, te Toyota siempre dan, nos estuvo así como de te tanto dan tiempo que toca servicio. 3, 5 años, ¿no? O Ajá, ciento y cacho 1000 kilómetros más o menos de garantía. exacto. 160. 160 es bastante, Sí, está está bueno. súper bien, pero si era, pues obviamente los servicios ahí sí sube, sí incrementan un poquito el precio que si, por ejemplo, lo hicieras en otro lugar. Exactamente, Pero sí. por lo menos sabes que vas a algo seguro y que tu coche va a quedar súper bien. Exacto, por ejemplo, el resonador de humanos, un General Electric, le cuesta ya a la UNAM 4 millones de pesos anuales el, el servicio. Entonces todo lo que ocupen, pues es de G lo tiene que ir a hacer. Y G está garantizado de que les va, o sea, de que los va a mantener perfecto el equipo por los 4 millones de pesos. ¿De LG? Entonces, el G, el General Va. Electric. Sé que suena mucho, 4 millones, pero pues son equipos de $1 millón para arriba. Entonces creo que 4 millones, el 20% del valor del Pues equipo, nada. 25% del valor del equipo al año para mantenerlo bien es bueno. Entonces también hagan, si quieren hacer cuentas luego, cobran a 4,000 pesos cada estudio, promedio más o menos, cada estudio que dura 1 hora. Y lo tienen a tope de 10 a 5 de la tarde, está a tope, está lleno. Normalmente siempre lo veo lleno la agendita. Entonces, conviene bastante, eh, porque si llega a suceder cualquier cosa, o sea, es la responsabilidad de la empresa. Ya se los levantaron una vez, pues tuvieron un accidente. Afortunadamente el accidente no fue grave, entonces no, digamos, no les costó nada hasta ahí, ¿no? Entró dentro de sus garantías el pequeño accidente que tuvieron. Bueno, se las voy a contar bien, ya completa. Eh, las máquinas de anestesia, o no sé si ya les conté, ¿no, verdad? Sobre la máquina de anestesia y el tanque de No, oxígeno. No. dele, dele. Quiero saber. Las máquinas de anestesia traen tanquecito de oxígeno, obviamente. También tienen el contacto, la toma, por si están dentro de un hospital y tienes ahí la toma, entonces pues, se puede hacer el contacto a través de la toma. Obviamente ahí en la unidad no tienen una instalación de gases, no tienen el oxígeno para suministrarse, a diferencia de un hospital. Entonces la otra solución que hay es ponerle un tanquecito pegado a la máquina de anestesia. El que se los proveía es Infra, bueno, se los sigue llevando el tanquecito. Entonces ahí tienen como 8 tanquecitos más o menos de oxígeno. Tienen solamente una máquina de anestesia y no se ocupa para todos los equipos, solamente se ocupa para las personas que de plano no pueden estar tranquilas sin hacerse el estudio, más bien durante el estudio, o sea que se están moviendo, que están muy nerviosas y Las demás. claustrofóbicas. O para... ¿Mande? Las claustrofóbicas. Ajá, Mi o hermano es de para esos. personas... Sí, puede ser. O para personas que están muy graves, entonces que las tienen que tener dormidas o tranquilas porque pues ni siquiera están conscientes. Entonces para hacerle el estudio. Esas son las dos únicas opciones en las que lo utilizan. Entonces si tiene poco uso en realidad. El tanque de oxígeno, la mayoría más bien todos los tanques de oxígeno son de acero. Acero, la verdad no sé qué decirles qué tipo de material sea. En tecnología de materiales se lo sabrán decir más con mayor claridad. Pero es un acero, entonces es ferromagnético. Si se pega al resonador. Entonces hay otra línea que precisamente la ocupan para resonadores magnéticos, donde les hacen los tanques específicamente o les ocupan los tanques de aluminio. Obviamente son más caros, no le conviene a la empresa, pero es entrar en un mercado diferente. Entonces, pues ni modo, hay que gastarle en el tanquecito de aluminio, que es un poquito más caro. Después de tiempo de estarles llevando y llevando y llevando tanques, de repente les empezaron a llevar tanques de fierro. Entonces, a la persona que se encargaba de cuidar ahí en
en la resonancia que fueran tanques de aluminio, ¿cómo lo checaban? Un imán grandote y se lo pasaban. Si se pegaba, pues ya sabes que era de fierro. Entonces ese era un protocolo que debían de tener. De repente ya se les hizo costumbre, nada, me traen puros de aluminio, en un momento dejaron de checar. En algún momento el de infra cambiaron de distribuidor, bueno, del señor que maneja la camionetita y les lleva los tanques y se lleva los vacíos. Y se le olvidó y les empezó a dejar de fierro. Entonces él no sabía ni siquiera, el señor que lleva los tanquecitos, por qué había que entregarle de aluminio, por qué había que entregarle de fierro. Entonces hubo una desconexión entre las dos empresas, entre los Falla dos de sitios. logística. Exactamente. A esa falla de logística se le suma otra falla de la enfermera, que hay unas líneas en el resonador de hasta donde hay que acercar ciertos equipos. A la máquina de anestesia no le pasa nada porque está diseñada para trabajar dentro de un resonador, pero siempre por seguridad le decían llegas hasta aquí, la tienes que poner hasta aquí, por si algún momento el tanque de oxígeno era de otro material. Entonces estuvieron trabajando un buen tiempo con tanques de oxígeno de fierro y nadie se había dado cuenta. Se dieron cuenta hasta que la enfermera se le hizo fácil porque pues le quedó ahí como acomodarse y dijo, ay, déjala acerco un poquito más para acomodar mejor al paciente. La acercó un Nadie ve poquito las más. líneas amarillas, nadie. Exactamente, la línea amarilla se la saltó. Bueno, creo que ahí es azul, no me acuerdo del resonador. Pero la acercó un poquitito más y ¡fum! Se le pegó al resonador por el tanque de oxígeno. Entonces hubo un montón de... No, afortunadamente no había una persona ahí adentro, apenas la estaba acomodando para meter al paciente. Afortunadamente pues no había nada, ¿no? Y no le hizo daño al equipo más que el quedarse ahí pegada a la máquina de anestesia. Entonces, pues un montón de sugerencias de que hay que traer una grúa y amarramos la máquina y la jalamos con la grúa. No, hombre, ya se imaginarán todas las ideas. La jalamos entre todos, hay que abrir un hueco por la parte de atrás de la pared y vamos a traernos una camioneta. No, hombre, cualquier cantidad de ideas. Lo que se hace ahí es que le bajas el campo. Es una... Para las personas experimentadas que trabajan como técnicos en resonancia, es fácil. Eh, pero creo que G mandó un técnico que no tenía tanta experiencia, ya Profe, había una hecho duda. varias veces. Mande. ¿No lo podrían apagar? ¿Se queda magnetizado? No se puede apagar nunca. Mm, ¿Eran Eh, los de estado permanente al que se quedó pegado? ¿Cómo? Sí, bueno, sí. Cuando fuimos al grid nos explicaron, creo que unos tenían unos imanes y no los que se energizan, sino unos de estado permanente. Ah, ok, ya entiendo. Sí, hay unos pocos resonadores que normalmente no se ocupan, eh, no son, más bien son portables, esa sería la palabra. Y entonces son imanes permanentes, eh, pero no son tan potentes como el del 3 Teslas. La verdad te fallo, no recuerdo cuánta potencia tienen, pero tienen menos potencia. Sí te pueden hacer un estudio, pero no es tan efectivo, no es tan bueno como los que son permanentes. ¿Sí? Entonces, existen esos, pero no están tan chidos. No se puede apagar, no le puedes decir, listo, déjale apago el imán, porque para poder tener esa cantidad de magnetismo, ese nivel de magnetismo, hay que tenerlo, es un super, superconductor. Entonces, para tenerlo como superconductor es una bobina que está pues sí, una bobina eléctrica, unos fierros dando vueltas, y es una corriente circulando por ahí superconductiva. Para tenerlo en su fase superconductiva, tiene un apartado de helio líquido. Entonces hay que tenerlo a menos 170 y tantos grados, está el helio líquido. Para mantenerlo a esa temperatura hay que mantenerlo líquido, que no se pase a fase gas. Cuando se pasa a fase gas, está
dentro de los globos, entonces está a temperatura ambiente. En fase líquida tiene esa temperatura y se ocupa para enfriar todo el calor que genera esa bobina que está ahí adentro. Entonces no lo puedes apagar porque no hay manera de decirle al helio eh, mantente enfriando y quedándote así. Entonces no se puede apagar. La manera en la que se le baja el campo y que fue lo que hicieron los técnicos de G, que en este caso, como les digo, mandaron un técnico no tan especializado, sí había hecho ese procedimiento, pero en imanes de 1 Tesla, no de 3 Teslas, entonces era el triple de potencia. Entonces se les hizo fácil, lo mandaron a él. ¿Qué es lo que hacen cuando bajan el campo? Le conectan baterías externas, son unas baterías, las vi y era un cubo como de 1.5 por 1.5 y así grandísimo, dos de esos, y las conectan en serie para que se empiecen a almacenar. Entonces hay que hacerlo rápido porque le cambias la energía como si le metieras un switch y le pasaras lo que le estás pasando al resonador, se lo pasaras a las baterías. Entonces vas a cargar las baterías a tope. Mientras haces eso, el campo baja. Entonces en vez de tener 3 Teslas vas a tener punto y tantos Teslas. Llegas a ese grado y ahí es donde puedes jalar la máquina de anestesia. Y entonces llevártela y listo, desconéctale las baterías y vuelve a magnetizar. Profe, Mande. otra vez, es que no entendí mucho. ¿Le ponen la resistencia, las baterías en serie para que le disminuya la corriente? No, para que el voltaje le llegue menos al resonador. Este, es que se va a apagar. Vamos a volvernos a conectar y ahorita te lo vuelvo a explicar, ¿va? Va.